muy especial. Es cierto, padre. Efectivamente, yo he contado cómo la radio se fundó precisamente porque usted le preguntaba a mi esposo, o mi esposo le contó que yo trabajaba en unas radios y le dijo, oiga, ¿le puede decir a ver cómo se hace una radio? ¿Cómo se pone una radio católica? Y ahí empezó todo, ¿cierto, padre? Ahí empezó. Teníamos que tener a Lorena. Esto no podía funcionar bien si no poníamos a Lorena ahí. Gracias a Muy Dios. bien, pues Padre, bendito pues lo sea. voy a dejar. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Le voy a dejar el Muy bien. micrófono para que usted pueda contarnos cómo mantenernos fieles a la iglesia, especial en estos momentos tan caóticos que estamos viviendo. Les dejo con ustedes el padre Lino Otero, legionario de Cristo desde Atlanta, ¿cierto? Así es, desde Atlanta. Así Adelante, es. padre. Pues vamos a empezar con una pequeña oración. Gracias. Y vamos a empezar con una pequeña oración invocando al Espíritu Santo que nos ilumine durante esta hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados con este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el tema que tenemos por delante es muy actual, ¿verdad? Cómo mantenernos fieles en estos, a la iglesia y a Dios, nuestro Señor, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Porque yo creo que todos nosotros, y no es que yo quiera entrar en detalles, porque todos estamos viendo una situación muy difícil en desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista, podríamos decir que el mundo se está apartando de Dios. El mundo se está apartando de Dios. Cada vez vemos que menos gente va a la iglesia, cada vez vemos que menos gente se interesa por las cosas de Dios, cada vez nos encontramos con menos gente y no solamente de que la gente no vaya a la iglesia, sino que la situación en el mundo se va como deteriorando. Hay una cultura de una intolerancia, ¿no? Intolerancia a veces a puntos de vista que son diferentes a los de uno, ¿no? Entonces, como que estamos encontrándonos que hay un rechazo a nuestra historia, un rechazo a las tradiciones, a un rechazo y todo esto nos da a veces un cierto sentido de tristeza. Vemos a los niños, a los jóvenes en el mundo hispano, se encuentra mucho en que ya los jóvenes, pues muchas veces no escuchan a sus papás. Nos sentimos un poco hasta frustrados, un poco desanimados, todos los problemas que tiene la juventud, una juventud que se va volviendo más ansiosa, que a veces toma recursos en las drogas o busca un alivio en distracciones y la gente no se está casando, no empiezan a vivir juntos, luego se separan con mayor facilidad. Todas estas cosas las estamos viendo. Yo no quiero hacer toda una lista de toda la situación que estamos viviendo en el presente, pero podríamos decir que desde un cierto punto de vista como que vemos que el mundo se va alejando de Dios. Pero por el otro lado nos da cierta tristeza a todos y a muchos de nuestros fieles, los que nos están escuchando, que buscan a Dios, que están en un deseo de acercarse a Dios, de que a veces nosotros mismos los sacerdotes y a veces nosotros mismos que estamos predicando el evangelio no lo vivimos. Y no lo vivimos como nosotros lo deberíamos de vivir, no damos el ejemplo. Entonces, no solamente nos encontramos de que desde fuera tenemos unos retos tremendos en cómo poder llevar la fe a los demás y a nuestros hijos, sino que los mismos que representan a la iglesia a veces nos decepcionan un poco. Y entonces eso nos da más tristeza, a veces nos podemos sentir desanimados, un poco abandonados, como ovejas sin pastor, ¿no? Los escándalos,
los abusos que escuchamos, ¿no? Tantas cosas que se escuchan a todos los niveles. Entonces nosotros decimos, estamos como Pedro que decía a Cristo nuestro Señor, ¿y a quién vamos a ir? Pues al final de cuentas decimos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero así como un poco como ovejas sin pastor. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta a todo esto? Primero que nada, yo creo que hemos de escuchar al pastor, porque si hay algo que es certero en nuestra fe católica, es que Dios no nos abandona. Dios no nos abandona, Dios está presente con nosotros y que Dios está buscándonos a nosotros. Dios es el primero que sale al encuentro. Y de Cristo nuestro Señor tenemos una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y que Cristo está presente en su iglesia y que Cristo está presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Yo diría, podríamos decir, en dos aspectos. Cristo está presente y el Espíritu Santo ilumina a la iglesia. Sabemos que la iglesia en ese sentido, en cuanto, distingamos bien, en cuanto fe y costumbres, fe y moral, las enseñanzas de la iglesia en cuanto a fe y en cuanto a la doctrina moral de la iglesia, ahí está Dios con nosotros, está presente primero que nada. Vamos a construir a partir de ahí porque Dios está trabajando mucho dentro del mundo, aunque nosotros no lo veamos, pero ahí tenemos una roca firme. Dios no dijo que todo en la iglesia iba a ser perfecto. Si fuera a ser perfecto, pues entonces Dios quizás hubiera encomendado a la iglesia a los ángeles, ¿no? Y entonces ahí sí, tendríamos una iglesia muy santa, por decirlo así. Pero no, lo ha encomendado a seres muy frágiles, a seres humanos que también pecamos. Entonces, hemos de tener en cuenta que Dios no prometió que en la iglesia iba a haber un gobierno que fuera siempre impecable, ¿no? No cometemos errores, somos pecadores, ¿no? Y a veces nosotros mismos somos los peores enemigos de Dios dentro de la iglesia, ¿no? Desafortunadamente. Pero eso Dios así lo ha querido. Él dispuso y Dios encomienda unos a otros. Y este principio es un principio fundamental del principio de la salvación, ¿no? Es como sucede con los papás, ¿verdad? Que Dios encomienda a ciertos seres humanos, que son los papás, a sus hijos. Y fijémonos que no todos los papás son tan amorosos con sus hijos. Entonces Dios se toma un riesgo porque esos papás podrían defraudar, dañar, incluso traumatizar a sus propios hijos, pero ese es el riesgo de la libertad y del amor. En ese encomendar a los hijos, los papás aprenden a amar y aprenden a ser responsables. Y Dios está trabajando en esos niños también, por lo tanto, esos traumas no son la última palabra. Dios está presente. Y ese es el misterio, como Dios va entrando dentro de la historia, se hace presente y aprendemos a amar a Dios. Pero hoy en día tenemos un regalo muy grande y especialmente un regalo que acabamos de recibir hace unos días. Esto está salido del horno, fantástico, y yo se lo recomiendo a todos los que quieran profundizar. El Papa Francisco nos ha regalado un documento que es una maravilla. Se llama una carta encíclica que se llama Fratelli Tutti, ¿no? El nombre viene de cómo San Francisco de Asís, llamando a todos sus hermanos en religión, les llamaba a todos así, Fratelli Tutti, ¿no? Todos ustedes, hermanos míos. Entonces el Papa tiene como ese corazón de San Francisco de Asís queriendo dirigirse a todos nosotros. Y aquí es en esta carta tan hermosísima que tiene que ver sobre una cultura de encuentro, una cultura de salir hacia el otro, ¿no? El dejar atrás el egoísmo para salir al encuentro del necesitado. Tiene una parábola muy hermosa y un análisis de la parábola del buen samaritano. Podríamos decir, los padres de la iglesia veían en el buen samaritano
que es Dios primero que nada el que se acerca a la humanidad, esa humanidad que ha sido, que está caída, que está prácticamente herida por el pecado, en la imagen del que sufrió por los ladrones y el que quedó allí herido en el camino de Judea a Jericó, y ahí se acerca ese buen samaritano y lo atiende, ¿no? Y ahí es que el Papa nos invita a nosotros a ser buenos samaritanos. Primero, Cristo es, por decirlo así, ese buen samaritano, el que se acerca a nosotros, el que está siempre cerca de nosotros. Yo quisiera, y en esto es lo que vamos a profundizar un poco más, a ver cómo Dios está presente, muy presente todavía en el mundo de hoy, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero bueno, el Papa en este documento tan hermoso que se llama Fratelli Tutti, nos hace tener en cuenta que tenemos un enemigo fundamental. ¿Cuál es el enemigo número uno que el Papa ha venido mencionando una y otra vez en todos sus documentos pontificales? Y aquí lo dice en el número 105, que el enemigo número uno es el individualismo radical. Ese individualismo radical por el cual yo lo que busco es salir adelante. Está muy bien salir adelante. Yo lo que busco es triunfar sin importarme los demás. Eso se va metiendo mucho en nuestra manera de pensar, ¿no? Yo lo que tengo que buscar es salir adelante, lo cual está muy bien, hemos de ser responsables, hemos de buscar dar frutos, pero también hemos de tener en cuenta que Dios nos hace responsables unos de otros, nos encomienda unos a otros. Por lo tanto, no es solamente que cada uno por su propia cuenta trate de salir adelante y a ver cómo se las arregla, ¿no? Si viviéramos en un mundo en el que cada uno a ver cómo se las arregla y a ver cómo sale adelante y que cada uno se las entienda por sí mismo, ¿no? Y eso es lo más importante. Entonces, las relaciones interpersonales, la gratuidad, la generosidad, que no busca simplemente el dar para recibir, ¿no? El que todo tiene que ser una transacción económica, sino que hay una benevolencia hacia los demás, pues todo eso se va perdiendo en la vida, ¿no? Y entonces todo se vuelve una carrera, ¿no? Una carrera, porque ya desde que están chiquitos, algunas personas desde que están chiquitos, a los niños hay que asegurar que hay que ponerlos en los mejores colegios, porque después tiene que salir y tener las mejores calificaciones en la high school, porque después tiene que ir a la mejor universidad, porque después tiene que tener de los mejores trabajos, porque después tiene que, y para poder triunfar y llegar a hacer dinero y todo eso, ¿no? Entonces, en esa carrera, ¿cuánta gente vive tan ansiosa? ¿Cómo se va perdiendo el sentido de familia? Entonces ya los que nos sobra, ¿no? No tenemos tiempo ni siquiera para los abuelitos, no tenemos tiempo ni siquiera para los necesitados, porque vivimos en ese afán de carrera y de producir, que no tenemos tiempo para nada más. Y entonces eso se va metiendo en nuestras culturas, ¿no? Está muy presente en nuestra cultura aquí en Estados Unidos, pero también está creciendo en otras culturas. En Latinoamérica también se va dando esa mentalidad, ¿no? En Asia también se va dando esa mentalidad, por todos lados. Y entonces tenemos un problema muy grande ahí. Esto es lo que el Papa nos está diciendo. Tenemos que restablecer las relaciones, ¿no? Y luego tenemos también qué es lo que está pasando con los jóvenes. Nos están tratando de borrar todo lo que ha sido nuestra cultura, todo lo que hemos heredado del pasado, todas nuestras tradiciones, todo eso. Y entonces dice el Papa, esto hace que los jóvenes sean cada vez más vulnerables a ser manipulados, ¿no? Entonces, todo esto el Papa lo está diciendo, pero el Papa tiene algo muy, muy hermoso que decirnos, ¿verdad? Esto lo podríamos ver en todos sus documentos y lo podemos ver en lo que la Iglesia nos está tratando de inculcar.
que no hemos de tener miedo. Ya el Papa Juan Pablo II nos decía, no hemos de tener miedo porque el amor es más fuerte que el odio. El amor es más fuerte que el egoísmo. Y Dios está presente y está trabajando no solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Dios no tiene ningunas restricciones. Dios es Dios. Claro que Él funda la iglesia como un lugar donde ahí está, donde es su revelación, donde la verdad, donde va a ser guardada. Pero eso no significa que Dios esté esclavo a que tenga que ser solamente su obra dentro de la iglesia y que todos los que están fuera de la iglesia entonces se queden sin la ayuda divina. No, Dios penetra las cárceles, Dios penetra los hospitales, Dios penetra los lugares más difíciles, los asilos, Dios penetra los lugares donde incluso donde se hace el mal, ahí Dios entra dentro de los corazones y está trabajando. Y entonces nosotros hemos de descubrir en otras tradiciones, dentro de otros pueblos, cómo es que Dios está trabajando, cómo es que Dios está obrando, cómo es que Dios trabaja incluso dentro de los musulmanes, cómo es que Dios trabaja dentro de la gente hindú, cómo es que Dios trabaja dentro de todas estas gentes. Y la tradición de la iglesia desde los inicios nos dice que las semillas del verbo divino, las semillas de Dios, se pueden sembrar dentro de estas tradiciones diferentes a la tradición que nosotros traemos dentro de la iglesia. Y entonces el Papa nos invita a entrar dentro de un diálogo. 3 veces en el documento, el Papa Francisco hace una reseña de unas conversaciones que él ha tenido con el imán musulmán de Egipto, que ha venido teniendo en los últimos 2 años, ¿no? Y algunas de las cosas que han estado de acuerdo. Y las cita en el documento. Eso no significa que el Papa esté completamente de acuerdo con todo lo que dicen los musulmanes o incluso con todo lo que diga este señor imán, ¿no? Pero sí reconoce que algunas de las cosas que él dice son verdaderas. Eso es algo que la Iglesia Católica desde el principio ha sido capaz de reconocer. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino es el de poder reconocer la verdad donde se encuentre y no importa quién lo diga, no importa quién lo diga, con tal que sea la verdad, la voy a reconocer. No porque la dijo fulano de tal y fulano de tal es un tal por cual. Bueno, hasta fulano de tal puede decir algunas verdades, ¿no? Entonces, yo voy a respetar la verdad sin importar quién la diga. Eso es algo muy católico, porque si es la verdad, de ahí Dios ha puesto una semillita y Dios está trabajando dentro del alma de toda persona, incluso dentro del alma del mayor criminal, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental para que nosotros podamos vivir en un mundo con esperanza, porque cuando se ve que parece que todo el cristianismo se está derrumbando, cuando nuestras tradiciones se están derrumbando, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que Dios está trabajando muy presente y muy fuerte. Yo quiero poner un ejemplo mucho más evidente aquí de cómo Dios ha estado trabajando muy fuerte en todos los países en este siglo en que parece que todo se va derrumbando desde un punto de vista del cristianismo, vamos a decir. Y esto tiene que ver con lo que sucede con muchas personas, vamos a decir, que caen en adicciones. Fijémonos bien, dice un pensador cristiano llamado C.S. Lewis. C.S. Lewis no fue católico, él era anglicano. C.S. Lewis, para algunos de ustedes recordarán de la película de las Crónicas de Narnia, ¿no? Él fue el autor de las Crónicas de Narnia un escritor fantástico, fantástico. Él tiene un librito muy hermoso que se llama La mera cristiandad, en la cual él dice, bueno, yo quiero en este librito enfocarme en lo que es común
al cristianismo, especialmente el cristianismo que sostiene las verdades fundamentales de los primeros concilios de la iglesia, ¿no? Y entonces en ese librito, hablando sobre la fe, dice algo que es muy valioso para todos nosotros también, ¿no? Y lo encontraremos luego en Doctrina de la Iglesia. Y nos dice que es importante, ya aquí desde un punto de vista de la fe, y de la fe no solamente como un contenido de la fe, sino de la fe desde un punto de vista de una relación que nosotros podemos tener con Dios, una relación de confianza, para tener esa relación de sentirme que yo me entrego a Dios Padre y que confío en Él y que me dejo llevar por Él, me dejo guiar por Él, ¿no? Entonces dice, para que nosotros podamos desarrollar esta actitud fundamental de la fe, hemos de descubrir nuestra bancarrota. O sea, que hemos tratado de ser buenos, hemos tratado de ser virtuosos y hemos fallado para que nosotros nos demos cuenta de que no es algo que nosotros podamos lograr y conseguir por nuestras propias fuerzas, sino que hemos de rendirnos en las manos de Dios, ¿no? Como aquel niño que está tratando por él mismo, quizás de aprender, no sé, un juego, o una materia, y al final no quiere ni siquiera preguntarle ni a sus maestros, no le quiere preguntar a sus papás, no dice yo voy a poder, yo lo voy a entender, yo lo voy a hacer por mí mismo, yo puedo. Y al final de cuentas se da cuenta de que no puede. Y entonces se va a dejar guiar. Ok, entonces enséñame. Ah, ok, entonces ahora confías que yo te puedo enseñar. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a ir a... Me tengo que dar cuenta de que por mí mismo yo no puedo. Yo no puedo por mí mismo alcanzar mi propia salvación. Yo tengo entonces que confiar en Dios, dejarme guiar como un niño de 5 años de la mano de su mamá o de su papá para que me guíe hacia donde Él me quiera guiar. Entonces, esa es la actitud fundamental. Y se requiere entonces, como decía aquí C.S. Lewis, el llegar a descubrir una bancarrota. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas que a veces caen en adicciones? Las personas que caen en comportamientos compulsivos. Vivimos en una sociedad de mucha ansiedad, en una sociedad en que los jóvenes, y no solamente los jóvenes, todos vivimos a veces en un corre-corre y en una tensión y un estrés y una ansiedad, ¿no? Depresiones y todo eso, porque a veces queremos vivir nuestra vida a nuestro modo, tenemos miedos que no queremos nosotros ni siquiera admitir y por lo tanto no nos confiamos simplemente a que a Dios nos lleve paso a paso. Y entonces una de las cosas muy hermosas que yo he estado reflexionando y he estado leyendo y he estado estudiando y he estado viendo es la experiencia de tantas personas que se han unido a los grupos de alcohólicos anónimos y todos los grupos anónimos que existen, que son millones y millones y millones de personas en tantos países. Y hemos de ver de que hay cuántos grupos de recuperación, ¿no? Cuántos grupos de recuperación, no solamente de alcohólicos anónimos, hay grupos de recuperación de narcóticos anónimos, hay grupos de recuperación de gente que hace juegos en los casinos, hay grupos de recuperación de gente obesa que come de más. Hay grupos de recuperación de gente que tiene adicciones sexuales, o hay grupos de recuperación que tiene gente incluso que tiene neurosis o que tiene incluso que trabajan de sobra, que no pueden dejar de trabajar. También esos workaholics, de eso también hay grupos de recuperación. Hay grupos de recuperación de gente que está adicta a tener novios y todo eso, ¿no? Tantos grupos de recuperación que tienen que ver con esos comportamientos compulsivos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dicen aquí todos estos que siguen los mismos 12 pasos? ¿Y cuáles son esos 12 pasos?
Pues esos 12 pasos son un camino espiritual que está basado en el cristianismo. ¿Y cuáles son esos puntos? Primero que nada, en que hemos de rendirnos en las manos de Dios. Porque si bien todas estas enfermedades, podríamos decir, tienen un componente neurológico, la solución de fondo, dicen todos ellos, tiene que ver con el egocentrismo. El egocentrismo. El que yo no puedo soltar el control de mi vida y de tener yo el control de mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Lo primero que tiene que haber es llegar a una bancarrota espiritual, ¿no? Entonces, algunos dicen, uno tiene que tocar fondo, ¿no? Y cuando uno toca fondo, entonces está dispuesto a hacer los cambios de vida que nunca se había atrevido a hacer. Y primero que nada, ponerlo todo en manos de Dios, ¿no? Entonces, eso que yo he leído, lo que dicen que es el tercer paso, tiene que ver con el dejar el control de la vida de uno, el que uno ha querido ser el protagonista de su propia película, no solamente el protagonista, el director, el actor, el productor de la propia película, y que uno tiene que ponerlo todo eso en manos de Dios. Y entonces, después de todo ese camino de abandono en las manos de Dios, de humildad, porque uno tiene allí, todos tienen que hacer un inventario moral de todos los resentimientos, de todos los temores, de todo el daño que uno ha hecho a los demás, pedir perdón a todo eso. ¿Qué pasa? Que viene una paz interior, viene un sentido de presencia de Dios, viene un rejuvenecimiento, dicen un despertar espiritual. Es la experiencia de millones y millones y millones de personas que se han puesto en las manos de Dios. Y fíjense que todo eso está sucediendo a veces cuando ni siquiera nos damos cuenta. Y sucede en las cárceles, y sucede en los hospitales, y sucede en tantas personas que experimentan esta renovación espiritual, ¿verdad? Y tenemos cosas muy hermosas que están pasando, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero Dios está trabajando en el alma de cada persona. Dios está allí presente, ¿no? Yo lo puedo decir desde un punto de vista de la experiencia de nuestra congregación. Miren, los legionarios de Cristo, lo que hemos pasado, ¿no? La oveja negra de la familia de la iglesia, ¿no? Con los escándalos del fundador, con todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Prácticamente hemos experimentado ahí una bancarrota espiritual. Desde un punto de vista de lo que nosotros esperábamos ser, ahí todo eso se vino para abajo. Y sin embargo, era necesario, ¿no? Para todos nosotros los que vivíamos dentro, que toda esta careta, por decirlo así, se cayera, ¿no? Para que nosotros pudiéramos hacer un examen interior, para que pudiéramos ver dentro de nosotros mismos qué es lo que Dios quiere de nosotros y para que pudiéramos reformarnos y para que pudiéramos ponernos completamente en manos de Dios, ¿no? Entonces, hemos de tener en cuenta qué tipo de espiritualidad tengo yo, ¿no? Si es una espiritual por la cual yo me siento que yo lo que necesito es saber qué es lo que Dios quiere de mí y entonces yo mismo me voy a poner a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Yo, ¿verdad? Yo voy a ser el valiente, el que sale adelante y que va a vencer todos los obstáculos del mundo para hacer la voluntad de Dios como yo me la imagino, ¿verdad? Y pues eso es hasta cierto punto un poco lo que algunos de nosotros habíamos vivido. Y todo eso se tenía que derribar porque no es así. La espiritualidad que nos invita nuestro Señor. Y aquí el Papa ha sido muy claro sobre esto. Uno de los documentos muy hermosos que salió hace un par de años, que es sobre una carta sobre la santidad, ¿no? Gaudete et exsultate. El Papa nos dice que lo importante aquí es abandonarse en las manos de Dios, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu es el que está dispuesto a ponerse y rendirse en las manos de Dios. Y esto es seguir la imitación de Cristo, ¿no? Un gran teólogo,
Urs von Balthasar, ¿no? Él tiene un librito muy hermoso que se llama Historia de Teología de la Historia. Y entonces nos habla un poquito sobre Cristo y su modo de ser aquí en la tierra como el Hijo de Dios encarnado, viviendo en la temporalidad. Y si nosotros nos damos cuenta cómo es que vivió Cristo aquí en la tierra, si nosotros tenemos una idea de que Cristo, ya desde que era jovencito, vamos a ponerlo así, desde que era un adolescente, él ya tenía en mente y ya sabía lo que iba a pasar, porque Él es Dios, vamos a decir así. Imaginemos que Él fuera ya a saber, bueno, hacia eso de los 30 años, bueno, ya será tiempo de dejar casa e irnos de ir hacia Juan el Bautista, que estará bautizando. Entonces, ahí es donde empezaría su ministerio. Y sería bueno, antes de empezar el ministerio, tener unos 40 días de retiro en el desierto. Buena idea. Y luego empezar a invitar a algunos jóvenes para que le sigan, porque lo que el padre querría de él sería el empezar una iglesia, la iglesia, ¿no? Entonces, habría que empezar con, sería buena idea tener 12. Claro, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces empezamos con los 12. ¿Y dónde será mejor empezar? Quizás será mejor empezar en Galilea. Claro, porque Galilea, la gente es un poquito más religiosa, entonces desde un punto de vista también más leal y más humilde, entonces vamos a empezar por Galilea, en vez de Judea. Yo creo que sí, no atraer demasiado tanta la gente acá, entonces mejor por aquí, por Galilea. Y después, yo creo que quizás un año y medio en Galilea y después nos vamos aproximando a Judea, porque al final habrá que irse encaminando hacia la pasión, ¿no? Porque después voy a terminar en la cruz y después voy a regresar al Padre y ese es el plan. ¿Será que Cristo ya lo sabía todo así paso a paso desde el principio? Pues no, así no era la cosa así. Es muy hermoso como von Balthasar nos ilumina desde lo que es Cristo como el Hijo de Dios, que Dios engendra al Hijo, pero no solamente como lo engendra, así como unos padres humanos engendran a un niño y ya quedó engendrado. No. El Hijo de Dios está constantemente siendo engendrado del Padre y el Hijo es constante recepción de todo lo que el Padre le da, de tal manera que el Hijo no tiene nada en sí mismo que no reciba del Padre, y es algo que constantemente lo está recibiendo y constantemente está respondiendo al Padre, ¿no? Eso es el Hijo, es constante ser engendrado del Padre. Por lo tanto, no es que ya desde el principio Cristo vaya a saber y anticipar todo lo que sucederá en su vida, porque su encarnación y su vida aquí en la tierra es una reflexión de lo que Él es desde toda la eternidad, como siendo recepción del Padre, aquí mismo, y lo recibe todo fresco, nuevo, de las manos del Espíritu Santo. Así dice Cristo nuestro Señor: yo hago no mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y eso no como algo que ya Él hubiera sabido todo completamente desde el principio, como el paquete completo simplemente para ponerlo por obra. No, Jesucristo es dirigido por el Espíritu Santo momento a momento, lo cual significa que el Padre le va guiando por medio del Espíritu Santo a cada cosa que el Hijo ha de hacer. Y Él pacientemente, con perseverancia, se deja guiar y va actuando voluntariamente, deseosamente, lo que el Padre le envía y le indique hacer. Y ese es el paradigma de lo que es el cristiano. El cristiano entonces ha de vivir con una paciencia, ¿no? Nos impacienta tener que ver el mundo en las condiciones en que se encuentra.
Nos impacienta ver que ya nuestros hijos están abandonando la fe. Nos impacienta y queremos controlar todo y queremos arreglar las cosas. Y entonces vivimos más tensos, vivimos más ansiosos, porque como que se nos están saliendo estas cosas de la mano. Y aquí hemos de tener este completo abandono a la divina providencia, que ha de ser la virtud fundamental. Si hemos de nosotros buscar poner nuestro esfuerzo espiritual en algo, no es simplemente en que yo voy a hacer más oraciones, más rosarios, más esfuerzos. No, el esfuerzo número uno es en soltar, en dejarse llevar por Cristo, en confiar en Dios. Ahí es donde está el esfuerzo principal. Y eso se logra en la oración, en el cual nosotros nos abrimos con todo nuestro corazón y le decimos a nuestro Señor Jesucristo, no, yo me siento triste, me siento frustrado, me siento todo esto. Y al final de cuentas, en ese abrirse completamente a Dios nuestro Señor, nos rendimos a Él y le decimos, aun que sucedan las cosas más difíciles, yo creo que tú puedes renovarlo todo. Y yo creo que de aquí puedes sacar cosas más hermosas. Entonces ahí tenemos la renovación, ¿no? Y eso es lo que incluso ha venido sucediendo poco a poco. Claro que significa una renovación que empieza desde el corazón de cada uno de nosotros, dentro de la Legión de Cristo también, el dejarnos guiar por el Papa, ¿verdad? Por las personas que él ha puesto, el dejar a un lado todo lo que habían sido nuestras ambiciones humanas, y el decir, no, aquí estamos simplemente dispuestos a hacer lo que en el momento presente Dios nos esté pidiendo. Punto. No tenemos otra ambición, no tenemos otro deseo que dejarnos guiar. Así como un lazarillo, así como un pobrecillo, así como un cieguito, así como un niño, el que confía en que el Padre misericordioso le guía. Por lo tanto, tenemos un camino muy hermoso por delante. Vivimos ciertamente en tiempos difíciles, ¿no? Y el Papa nos lo hace presente, nos lo hace recordar en este documento tan hermoso que nos ha escrito, Fratelli Tutti. Una de las cosas en que él nos hace recordar aquí para que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Que si Dios no existe, ¿vale? Ya lo decía un gran autor ruso, ¿no? Dostoyevsky, ¿no? Decía él, si Dios no existe, todo está permitido. Y aquí el Papa nos dice algo similar. Prácticamente en sus propias palabras dice, en estas líneas, eso lo quiero decir en este documento tan hermoso, en esta línea quiero recordar un texto memorable. Dice, si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, o sea, si no existe una verdad trascendente, si no existe Dios, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres, ¿verdad? Entonces, los intereses de clase, grupos o naciones los contraponen inevitablemente unos a otros, ¿no? Entonces, si Dios no existe, entonces la gente va a querer simplemente salirse con la suya, ¿no? Si Dios no existe, entonces el más fuerte que gana. Y el que puede engañar a los demás, engaña a los demás, ¿verdad? Dice, si no se reconoce la verdad trascendente, ¿no? Que en ese sentido viene de Dios, está más allá de las cosas creadas. Si no existe, si no se reconoce esa verdad trascendente, entonces dice, triunfa la fuerza del poder. Y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. Y entonces aquí algo muy importante, lo que nos está diciendo el Papa, la raíz del totalitarismo moderno
Hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, de que somos hijos de Dios. Nadie puede tocar a un hijo de Dios, ¿verdad? Si no es, ¿verdad? Siguiendo la voluntad de Dios. Imagen visible de Dios invisible, y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de la minoría, ¿verdad? Entonces, hemos de tener en cuenta, aquí está Dios hablando, nos está hablando por medio, en este caso, por medio del Papa. Él sigue presente aquí. Nos encontramos con algo que él también está diciéndonos tan importante en esta encíclica, en este documento, que tiene que ver con que Dios, que ha creado la humanidad y que nos ha puesto a todos nosotros como administradores de este mundo en el que vivimos, ¿no? Nos ha encomendado este mundo para todos. Y este es el principio fundamental del orden social. De nuevo, Dios que está hablándonos, Dios que nos está recordando, y ha sido una constante, esto ha sido una constante de las enseñanzas de la iglesia desde el principio. Y ahí es donde vemos cómo Dios está presente en la historia, nos ha puesto a la iglesia como un faro, pero que Dios actúa fuera de la iglesia y en todas las personas, y es libre. El Espíritu Santo sopla donde quiere. ¿Quién somos nosotros para decir, no, si no está aquí con nosotros, entonces no tiene nada que ver con Dios? No. El que no está contra nosotros, ¿verdad? Está con nosotros. Y entonces aquí nos dice algo muy hermoso en relación a esta verdad, ¿verdad? Que también tiene mucho que ver con el documento que el Papa nos ha regalado, ¿verdad? Ya en el número 120, ¿no? De este documento, quería yo aquí hacer referencia. Dice lo siguiente. Dice, vuelvo a ser mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Fijémonos que el Papa Francisco se está apoyando en el gran Papa Juan Pablo II. Y dice, ¿qué decía el Papa Juan Pablo II? Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno, ¿no? En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. O sea, ¿qué es lo que el Papa está diciendo aquí? Algunas personas se escandalizan por lo que el Papa dice, ¿no? Lo que él está diciendo es algo que la iglesia siempre ha dicho, ¿no? Que Dios, que nos ha encomendado los bienes de esta tierra, nos lo ha encomendado a todos. Y el que es verdad que tú tienes ciertos bienes, los bienes que los tienes no son bienes absolutos simplemente para que los sean tuyos. No, tú eres administrador de los bienes que tienes. Si tienes un carrito, si tienes una casita, si tienes algunos bienes, todo eso Dios te lo ha dado como administrador para que sirvan para el bien de tuyos, de tu familia y de otros también. Entonces, es para que nosotros demos también en caridad, es para que nosotros busquemos al pobre y le demos también. Entonces, ya desde la antigüedad, desde San Juan Crisóstomo acá, ya desde el siglo IV, él decía, ¿no? A los ricos de su tiempo, ¿no? Que cuando no dan al pobre, le están quitando lo que es suyo, ¿no?
En ese sentido, yo soy responsable, soy administrador de estos bienes que Dios me ha dado y les he de usar con responsabilidad. Claro, cada administrador a usarlos según su conciencia, ciertamente, pero no puede usarlos de una manera simplemente egoísta. Entonces, ¿qué es lo que aquí el Papa nos está diciendo? Que el principio fundamental y primero es recordar eso, de que Dios nos ha dado este planeta para todos y que debemos de ver que lo que es nuestro ha de ser usado y tenemos que ser como administradores para el bien de todos. Entonces nos dice, el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo ordenamiento ético social. Es un derecho natural, originario y prioritario. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos de que así piense la gente? ¿Cuántas veces nosotros nos pensamos que así pensamos? Incluso no pensamos de esa manera. Nuestra sociedad no lo tiene en cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Papa? Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada o cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, esta realización de la que hablamos, como afirmaba San Pablo VI, otro que también dice lo mismo. Entonces dice, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. Aquí tenemos yo diría, uno de los puntos fundamentales de los cuales el Papa está hablándonos a nosotros, a todos los niveles. Porque aquí no hemos de decir, esto solamente para los ricos, para todos nosotros. Si nosotros nos ponemos a ver cuánto tenemos más de nuestros incluso parientes que viven en Latinoamérica, pues Dios no me dio a mí solamente para mí. Y yo creo que ahí es muy hermoso. La verdad es que sí, muchos de nuestros compatriotas, muchos de nuestra gente, sí ayuda. Manda su dinerito a los papás, ¿no? Allá a Latinoamérica, ¿verdad? Eso es algo que así lo ha querido Dios, que nosotros veamos primero por las personas que están más cerca de nosotros, ¿no? Somos administradores de esto, para el bien también de las personas que Dios nos ha puesto alrededor, ¿verdad? Entonces, no hemos de olvidarnos que ese ha sido el propósito fundamental por el cual Dios nos ha puesto en esta casa común, que tenemos que buscar cuidarla todos. Por lo tanto, hemos de ver, Dios está presente, Dios está trabajando. Ciertamente que en este mundo Dios permite, el enemigo está presente, el enemigo va buscando especialmente ganarnos el corazón. Esto es una batalla por ganar el corazón. ¿Y dónde dice el Papa que está el efecto número 1 en que el enemigo está buscando engañarnos? En ese individualismo radical, el que cada uno por su cuenta, el que cada uno piense solamente en sus propios intereses y que se olvide de los demás. Ahí está el egoísmo fundamental. Y el Papa está queriendo llamarnos la atención a eso, que va en aumento. Pero entonces, Dios está trabajando en muchas personas, ¿verdad? Dios está trabajando en muchos lugares, ¿verdad? Y como de nuevo les decía, este experiencia que he visto en tantas personas de recuperación que se dedican a ayudar a ¿Qué pasa, Hermelinda? ¿No puedo entrar? tanto, yo les invito a tener esperanza. Vivimos ciertamente en tiempos difíciles, en tiempos en que están cambiando las cosas, pero el hecho en que estén cambiando las cosas, en que nosotros sentimos que ya no es igual como cuando nosotros crecimos, no nos ha de dar miedo, ¿verdad? Nos abandonamos con Dios, con paciencia, ¿verdad? Porque Él es el que nos va guiando. Él está trabajando en los jóvenes, Él está trabajando en las personas mayores, Él está trabajando en las personas que sufren tantos problemas de ansiedad y tantas adicciones y tantos problemas neuróticos y de problemas psicológicos,
Ahí está Dios trabajando. A veces tiene que caer la careta, a veces tenemos que experimentar esa bancarrota, a veces tenemos que tocar fondo, y algunas personas tendrán que tocar fondo en la cárcel, otras tendrán que tocar fondo en el hospital, otras tendrán que tocar fondo con una enfermedad crítica. Todo eso a veces podríamos decir hasta es necesario. Es necesario para que nosotros sepamos soltar, abandonarnos en las manos de Dios y entonces entrar en la vida eterna, que es el fin fundamental para el cual hemos sido creados. Pues me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes, ¿verdad? Y compartir un poquito algunas ideas, ¿verdad? Sobre este viaje espiritual en el cual por lo menos yo he ido caminando y cada uno de nosotros, ¿verdad? Podríamos decir también. Entonces, gracias Lorena por acompañarnos, por invitarme a estar con todos ustedes y compartir estas pequeñas palabras. Gracias, Padre. Muchísimas gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todo su compartir. Yo estoy segura que lo mismo que me pasó a mí, estuvimos tomando varios apuntes. Puse a toda la audiencia que tenemos ahí, cientos de personas ya, las dos encíclicas que usted mencionó, la Fratelli Tutti, preciosísima, y también la Gaudete, también se las puse para que la gente pueda utilizarlo como recursos también de aprendizaje para seguir adelante. Vamos a abrir preguntas y respuestas. Tenemos solamente un par de minutos antes de que pues pasemos hacia otro lugar. Incluso lo que quisiera es pedirle a la gente que tiene, mucha gente más bien lo saluda, Padre. Mucha gente lo saluda con mucho cariño. Les gusta saber que aquí está. Creo que usted dijo cosas que son muy importantes para nosotros. Es reconocer la trascendencia de la dignidad en la que tenemos por ser hijos de Dios. Y a partir de eso todo cobra sentido. La obediencia, la forma en que usted nos explicó en las malas, en las peores, como las que pasó la Legión en algún momento, es en donde tenemos que permanecer fieles y obedientes. Y me parece que este es algo que nosotros tenemos que aquilatar de manera especial. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos en que hay tanta gente que se cree más papa que el papa. Y este es el momento nuestro para ponernos más suavecitos, obedecer y mantenernos firmes en la fe. Muchísimas gracias, Padre Lino, por todo lo que nos trajo el día de hoy.